Estrellas de la Opinión, un programa donde nuestros comentaristas tratan con justo equilibrio los temas que tú debes conocer hoy. Estrellas de la Opinión, porque tu opinión también cuenta. El detalle que iba a mencionar es el siguiente, y es que cuando esta iglesia protestantista, que no estaba muy a favor, la iglesia católica de ella, se va, es medio aislada por la estructura eclesiástica del momento, pero en Reino Unido pasó algo muy peculiar. Había un rey que tenía una esposa y él se quería casar con otra, y la iglesia no la iba a casar, entonces la iglesia protestante sí lo hizo. Entonces, como esa iglesia lo hizo, él cambió de la iglesia tradicional y acuñó la religión de la iglesia protestante. Ya más adelante en el tiempo, y me estoy saltando muchísimos siglos, más adelante en el tiempo, cuando los británicos migran a Estados Unidos después de la época colonial, entonces se desarrolla en Estados Unidos con la población británica el formato de iglesia evangélica que nosotros conocemos. Así es, Y hay que resaltar también, para no volar una parte importante, y es que esto de la iglesia protestante viene por Martín Lutero y sus 95 tesis, especialmente por las indulgencias que vendía la iglesia católica en sí, ese sí. tiempo, de que la iglesia te vendía el perdón, Ujú, te ujú, ujú. vendía el perdón. Él estaba en contra de todo esto y de allí nace una nueva rama del cristianismo que es también el presbiterianismo, el luterismo, Ujú, ujú. donde también ellos allí llegan a formar y se forman ya otras denominaciones religiosas como conocemos hoy, bautistas, Sí, adventistas, así es. evangélicos, eh, etcétera. Así es. Y en Estados Unidos se forma esta nueva línea evangélica, principalmente en los afroamericanos, porque ellos como esclavos necesitaban como un escape, un tipo de escape, un área de escape, ¿no? Y de ahí se va evolucionando a lo que hoy conocemos como una iglesia, como enérgica, con el Holy Ghost, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece que tenemos una llamada. Buenos días, ¿quién nos habla y desde dónde? Buenos días, Stephanie. Cuéntenos, Stephanie. Ok, mira, yo tengo 3 puntos, lo voy a hacer rapidito. Yo soy cristiana evangélica y pertenezco a una iglesia. Mira, con relación a lo que comentaste del Evangelio de la Prosperidad, es verdad que la palabra habla en el diezmo de que diezmar abre las puertas de la bendición, pero antes que eso habla de la obediencia a Dios, de tú tratar de dejar de pecar y ser un mejor ser humano, un mejor cristiano, y esa parte del Evangelio de la Prosperidad no lo menciona. Yo Así puedo es. ser malísimo y hacerle toda la maldad en el mundo, pero si tengo mucho dinero, puedo diezmar, Dios me va a bendecir y las cosas no funcionan así. Eso no es cierto. El segundo punto es con relación a los pastores. El problema es que el ser humano tiende a endiosar a otros seres humanos. Cuando yo tengo un pastor en mi iglesia, que a mí me encanta cómo predica, aunque hace cosas que quizás no están bien, pero como ya yo lo tengo endiosado, ya yo estoy siguiendo a Pedro Pablo, no estoy siguiendo a Cristo, entonces yo comienzo a endiosar a un ser humano imperfecto y ahí es donde vienen los problemas y tú no te das cuenta porque ya lo endiosaste, que ese ser humano está haciendo cosas que no van de acuerdo a la palabra. Entonces, ese es otro problema. Yo corregí mucho a mi familia, nosotros pertenecemos toda a una iglesia, porque yo tengo una pastora, pero la pastora es una señora mayor que se enferma, igual que todos los seres humanos. Pero no queríamos, llegamos a un punto que si la pastora no iba, nosotros no queríamos ir a la iglesia. Y ahí nos dimos cuenta que nosotros no estábamos siguiendo a Cristo, estábamos siguiendo a esa pastora, que es un ser humano Excelente. imperfecto. Entonces nos corregimos, oramos, pedimos, y ya, y la iglesia, si ella está o no está, la iglesia funciona igual porque hay otras personas que son copastores, que también predican y tienen la preparación, que también hablaron ustedes de eso, para dirigir una prédica. Y el tercero, la Biblia dice clara de lo que es vestirse con decoro. Tú no puedes ser piedra de tropiezo. Si yo me voy a parar en un púlpito para que todos los hermanos miren mi agraciada figura, que no la tengo, pero es un ejemplo, entonces, no tú, lo que tú dijiste, yo no voy a escuchar la palabra, yo voy a ir porque uno vuelvo y digo, como dije ayer, está en la carne y no deja, no se concentra en lo que tiene que estar por estar mirando. Las mujeres y los hombres deben vestir con decoro en la iglesia, eso lo dice claro la palabra. Muchísimas gracias por su comentario. Buenos días, ¿quién nos habla y desde dónde? Buenos días, Euro Giovanni. Siguiendo ahí con Stephanie, para mí las personas en vez de temor le tienen terror, pavor a Dios. Entonces, los sacerdotes, los pastores, todo el que juega con eso,
juegan a ese terror que le tienen y por eso que pasa lo que pasa. Muchísimas gracias por su comentario. Tú sabes qué es lo que pasa, que con este tema de la religión, la gente ha entendido que debe de ir a la iglesia que menos lo haga cambiar. Así es. La iglesia Ese que es lo el la iglesia problema. que lo Hablaste por acomode. 1000 años. Así es, la frase de No hable Noelia. más, Noelia, hoy. La Ya. frase Te para puede ir. camiseta. Te Buenos puede días. ir del programa. Buenos días. ¿Quién nos habla y desde dónde? Tiene vacaciones Buenos días, hasta te el habla martes. Annie, buenos días. Annie. Annie, buenas. Bueno, Rompe. felicitarle primero por el abordaje que está siendo un poquito más justo con nosotros, porque no es la generalidad, en Claro. verdad. Pero si en algo tienen razón es que precisamente la Biblia dice que debemos de vestirnos como hijos que profesan piedad. O sea, no es un tema de apariencia, es un tema de coherencia. Entonces, a veces hay algunas personas que la vanidad no le ha sido trabajada por el Señor. O sea, ellos no han permitido que esa vanidad trabaje, sea trabajada por Dios. Y por eso algunas mujeres se visten con enterizos asmáticos, como decía Jaime, pero la realidad es que las mujeres podemos andar bonitas, siendo pastoras o no, bonita, a la moda, pero de una forma de que esa ropa no haga pecar a nadie. Hasta ahí estamos de acuerdo. O sea, absolutamente, porque el vestir es parte del testimonio que un cristiano debe profesar. Muchísimas gracias, Annie, por su comentario. Es válido destacar porque a veces se crean dogmas alrededor de ideas. Por ejemplo, en los años 80, dentro de las iglesias era pecado tocar merengue. Después en el 2000 era pecado tocar música urbana. Y fue evolucionando hasta el punto que fue quitándose. Lo mismo con la ropa. Pero vamos con esta llamadita primero. Buenos días. ¿Quién nos habla y desde dónde? Sí, bueno, habla Jones. Bueno, voy rodando por Santo Domingo. Mira cuál es la situación con las iglesias en muchos casos. Es que muchas iglesias, igual que en el Medio Oriente, se han quedado un poquito rezagadas en torno a lo que es el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento. Unos llevan la doctrina del Viejo, otro del Nuevo. Pero como dijo Noelia, realmente, ¿qué han tenido que hacer muchos pastores de iglesia? Y muchas iglesias han tenido que, hasta cierto punto, modernizarse para poder atraer al público joven. Porque yo soy de lo que dice que la iglesia, por ejemplo, evangélica, muy tradicional, es para la gente así, blanquita, como Noelia, porque dime tú, ¿Qué? ¿cómo yo le digo a una mujer, no te desrices, no te afeites la Allá iba cabeza? yo, no, allá no, iba Pero, yo. al final eso tú te lo vas a encontrar Es que una en cosa- iglesias que Una cosa que son es que no, es que como están muy- confundiendo algo. Una cosa es no cuidarte y Exacto. ser descuidada, y otra cosa es ser vanidosa y querer ir a la iglesia a levantar lascivia, a levantar ese morbo en todos los hombres que están ahí, y tú estás al lado de tu esposo en ese momento. Entonces, Pero- ese es el problema de diablo, hoy Dios en mío. día. Noelia está. Noelia está ¿Qué es lo que- intensa. Vamos con esta Noelia llamadita. Vamos con esta. desayunó bien. Para bajar la Noelia, hoy. tensión, vamos con Quiero esta leer un llamadita. tweet. Vamos con la llamadita. Buenas. Sí, bueno, sí, después tú lees el tweet, después de la llamadita, así mismo. Construya ahí, Señores, miren una ciudadano. cosa. Sí, yo particularmente no tengo que ir a ninguna iglesia para yo sentir en mi cerebro, en mi subconsciente, que hay un ser superior a nosotros, que no sé si hombre o mujer, no sé si Dios es una diosa, pero hay un ser superior a nosotros. Yo no tengo que ir a la iglesia para ver, me explique eso. Ahora bien, ustedes están duros en religión, señores. Ustedes Gracias. están por la maceta, ustedes están informados porque ustedes tienen la historia de los hechos. Así es. Yo Gracias, como hermano. profesor como ustedes, óyeme, yo no me quemo en religión, yo como profesor como ustedes, porque me quemaba en religión, porque no entendía muchas cosas, no entendía. Entonces, mira una cosa, una de las preguntas que yo me hago a los cristianos, por ejemplo, ¿cómo es que si Jesús vino, que pasó realmente, vino al mundo, hace milagros delante de la cara de todo el mundo, multiplica el pan, pone a caminar a los cojos, que pone a ver a los ciegos? ¿Cómo es que el Estado de ese momento, las autoridades de ese momento no lo absorben? Oye, manda algo de ese tipo, echámoslo para acá, para que fuera parte de nosotros. No, todo lo contrario. Lo mandaron a guindar en una cruz, lo maltrataron y nadie protestó por él. Entonces yo no entiendo cosas así que yo quisiera que los pastores, que ahora mismo están picando más que los urbanos, me expliquen cosas así que uno puede entenderla.
Lo escucho en el aire. Gracias. Mira, antes de contestar, de que Jaime te conteste, ciudadano, voy a terminar mi idea. Y con esto la llamada anterior decía que los pastores tuvieron que modernizarse. Y no debió ser así, porque la Biblia, no se modernizó. La palabra está ahí. Y la palabra dice que a los tibios lo vomitaré. Entonces, ¿qué pasa? Desde el momento en que tú dices, los pastores tenían que modernizarse. No, los pastores lo que no querían, lo primero que no querían, seguir las reglas de lo que dice la Biblia, eran los pastores. Y por eso van con enterizos asmáticos a predicar, y por eso van con la cara hinchada, el botox que se ponen a predicar, y por eso tienen una línea de ropa para que ustedes vean lo que de verdad es comercializar la palabra, donde tienen una línea de ropa que se llama Fe. Y la blusa de Fe Blusa cuesta $180. Los pantalones, $180. Si tú vas a comprar el conjunto, mira, esa yompa, $225. Eso sí es comercializar la fe, porque ¿por qué tú tienes que ponerle de nombre a tu línea de ropa? ¿Y de quién es esa línea de ropa? De la mujer de Yaroide. La Oda de Cárdenas. Entonces, eso sí es comercializar la fe, porque ahí, cuando ella sacó esta línea de ropa, ella dijo, esta es la ropa con la que hay que ir a lavar. Esta es la ropa con la que hay a lavar. Entonces ahí se ve que de verdad existe una división social en la iglesia, como bien dijo Jaime, porque un pobre no puede dar $180 por una blusa. ¿Cuál es la necesidad? Vamos con esta llamada. Saludos, buenos días. ¿Con quién tenemos el honor y desde dónde? Annie de nuevo. Rompe, Annie. Miren qué pasa con el tema del modernismo del evangelio, que fue lo que quiso decir el caballero. No es que usted va a meter el mundo a la iglesia, no. Porque en la iglesia utilizamos micrófonos, en la iglesia utilizamos luces, tenemos un community, tenemos gente que trabaja en comunicación para informar los servicios, tenemos una iglesia con arte, con gente que canta bien, no gente que van a berrear ahí delante, a darle desafines a Dios. Respecto a eso, sí es la modernización de la forma, no del fondo, porque el fondo es la palabra y la Biblia dice que es inmutable, que la Biblia no cambia. Ahora bien, tú arreglar tu infraestructura y pasar de abanicos a aire, de lámparas con gas a bombillos, de hablar con megáfonos a micrófonos, es parte del modernismo. No necesariamente tiene que ver con dañar la palabra, hay que hacer un aclarando. No, Ani, porque lo que pasa es que una cosa es modernizar la iglesia y otra cosa es modernizar el concepto, modernizar la palabra. Son dos cosas diferentes. Obviamente nadie va a criticar que si antes había un abanico, ahora hay un aire. O sea, eso está bien, eso se aplaude. Pero muchas veces lo que pasa en estas iglesias donde trabajan estos pastores, que son vendedores de la fe y negociantes de la fe, es que dan el diezmo, dan las ofrendas excepcionales también, porque me fue bien o lo que sea, como dijo Jaime, además de que dan ofrenda todos los domingos, y tú no ves que si hay que comprar un abanico, los cuartos del abanico están ahí. No, hay que hacer una recolecta aparte para comprar el abanico. ¿Y dónde están los cuartos que se dan todos los meses? Eso yo lo explico después. Y mientras tanto, tuve al pastor cenando. No voy a mencionar restaurante, pero cenando un restaurante de esos que la gente sube la factura a Twitter, que son de que 10,000 pesos por una cuenta. 10,000 bolos. Tú ves a los pastores cenando en esos restaurantes mientras los feligreses están comiéndose un pan vacío con chocolate en su casa. Mira, vamos a leer algunos comentarios de Twitter utilizando el hashtag Estrellas de la Opinión. Doña Mercy de Áviles dice, la Iglesia Católica no usa el diezmo, solo en un momento de la celebración se pasa el cepillo, es como donde recogen la ofrenda. Las personas ofrecen ofrenda de la cantidad que deseen. Por supuesto, hay fieles que hacen donaciones fijas o puntuales. Con estos recursos se mantiene el templo y los servicios. El fiel católico cuida a su párroco y está pendiente de sus necesidades, porque a veces la limosna no es suficiente para pagar energía, mantenimiento e insumos. Los grupos suelen hacer actividades recaudatorias para eventos en particular.
Vamos a ver qué más dicen sobre este Sí, tema los pero amigos que están con nosotros. obviamente, una cosa es que el pastor viva una vida digna y otra cosa es que el pastor viva una vida llena de lujos mientras su feligresía se lo está llevando el diablo. Mira, es que hay un asunto con el tema este del diezmo y un asunto de cómo, por ejemplo, tú pones a un ingeniero eléctrico a administrarte un fondo de inversión. El ingeniero eléctrico no sabe de fondo de inversión, no sabe de portafolio, no sabe de cuáles son los assets que le van a dar rendimiento en 5 años. Tú sabes, él va a pensar probablemente dentro de su esquema de ingeniería. Un pastor normalmente es un líder, una persona que vamos a decir, entre comillas, que Dios le puso el llamado para ayudar a gente. Eso no necesariamente lo hace un buen administrador, ni no necesariamente lo hace una persona que produzca cierta cantidad de Ni dinero, una persona seria. ni necesariamente le hace una persona seria. Entonces, dentro de las iglesias sucede que se piensa primero en construir como templo. Entonces, en cuanto a la administración de los fondos, la prioridad que se da, y por eso empecé por ahí, la prioridad que se da es, yo necesito un templo, yo necesito construir un templo, yo necesito ampliar el templo, porque yo entiendo que ampliando el templo, va a llegarme más gente y por consecuencia yo voy a expandir, yo voy a ser más poderoso, yo voy a ser más grande, yo voy a lograr más el deseo de Dios, que es tener más gente. Sin embargo, yo de manera muy personal tengo una premisa que es, mientras más personas tú ayudas, más gente visita tu iglesia y por consecuencia, cuando se te llene, va a ser necesario construirlo. Cuando llegue ese momento, se construye sola. Pero en cuanto a la administración, el diezmo se utiliza normalmente en gastos del edificio, en salario del pastor, porque la mayoría tienen Sí, un pero no salario. estamos hablando del diezmo per se, estamos hablando más de las otras ofrendas, incluyendo las ofrendas excepcionales que la gente da. Por ejemplo, hay muchas iglesias que hacen un tipo de ofrenda que es que, qué sé yo, una vez cada 2 meses, cada 3 meses, se para el pastor en el En Púlpito. el púlpito, púlpito sí. y dice, hoy Dios quiere que dones lo más importante para ti. Lo que tú tengas arriba que sea Eso lo tiene más un importante trasfondo. para ti, dónalo. Porque eso Dios te te lo va a está, te reponer. está atando al mundo. Mira, Te está atando al hay un mundo. Y hay trasfondo. gente que echan anillo de Sí, compromiso, sí, pero anillo de matrimonio, cadena, celulares, llave de mira, carro y de hay todo. dos puntos. Echan ahí. ¿Y dos qué hace el pastor? Lo Hay 2 vende puntos. y se coge los cuartos No para él. necesariamente, La no. mayoría de las Hay 2 veces son puntos, mira, así. hay 2 puntos. Uno, el primero Un que verdadero pastor no hace ese tipo de recolecta no para nada. necesariamente. Hay 2 puntos. Uno que le iba a decir antes de recibir una llamada y es el asunto de la vestimenta. O sea, hay cosas que para una persona dentro del esquema evangélico, ¿verdad? Hay cosas que para una persona, un accionar, vestirse de una forma, derrizarse, darle mucha importancia a cómo se ve, para esa persona, como que Dios necesita trabajar algo en esa persona, y de manera específica para esa persona, como que tiene ese sentir, como yo debo dejar esto porque esto me ocupa un espacio muy importante en mi corazón. No, lo que pasa es que la Pero Biblia habla de la vanidad y uno no debe de ser déjame, vanidoso. pero permíteme, el caso que como esa persona hace eso, esa persona puede entender que todo el mundo tiene que vestirse de esa forma, todo el mundo tiene que asumir o asimilar que yo no puedo ni ponerme maquillaje, ni desrizarme, ni ponerme bonito, ni verme atractivo, porque eso me hace daño. Entonces, todas las personas que me siguen, todas las personas que visitan mi iglesia, no se pueden ni desrizar, tienen que usar falda larga, no pueden usar pantalón, porque de un criterio personal se hace una doctrina. Ese es el Entonces, problema, ahora, es el problema que la gente tiene que aprender a dejar vivir al otro y a no querer mandarle en su vida, es porque es que complejo, usted no puede decir que la ropa no te hace mejor ni peor persona. es complejo. Ahora, Pero una cosa es, para que la gente entienda lo que yo estoy diciendo antes de que tú sigas, una cosa es eso y otra cosa es que tú eh, uses la palabra de Dios y la amoldes a para, como tú quieres que sea para que no interfiera eso que es tan tajante la Biblia en criticar, o sea, en prohibir, ujú. para que se amolde y tú como persona no tener que dejarlo. Entonces tienes una vida que mezclaste, hiciste como Constantino que mezcló
el paganismo con el cristianismo y ¡fum! Hizo una es fusión. comple- Y es lo que pasa es- en este tipo es- de iglesia. Es complejo por varios elementos y uno de ellos es que la Biblia ya no se lee con contexto, se lee por versículos. Entonces los versículos son muy dados a interpretaciones individuales. Yo puedo sacar un versículo de algo que dijo Jesucristo, yo puedo tomar eso y de ahí construir una doctrina. Pero eso en su contexto no dice eso. Entonces, eso ha pasado en toda la Por historia el del cristianismo. embotellamiento. Y es un asunto que yo insto a toda persona cristiana que me escuche, el que no es cristiano, lea la Biblia bajo su contexto. La división de versículos fue un asunto para encontrar la cosa más rápido, no para sacar doctrina de ahí. Ahora, la parte del pastor que se detiene, porque eso lo iba a contestar, la parte del pastor que se detiene y que dice que Dios que siembres, que esto y que lo otro, hay algo ahí de realidad. Y yo por experiencia te lo puedo decir, y muchas personas por experiencia te lo pueden Pero decir. Y una no cosa no es un asunto. sembrar y otra cosa es pedirle a tu feligresía que te Es que den ahí y el aceptar punto. que No, te es que den ahí el anillos punto. de Es que compromiso, ahí el anillos de punto. matrimonio, celulares, llave de carro. Pero es que hay el punto, mira, hay el punto. En el caso de que en un momento determinado, en el esquema cristiano, Dios un día le dice a alguien, mira, va a pasar tal cosa y es necesario que un grupo de personas siembren algo para donárselo a los pobres. Pero esa persona ve que mucha gente donó y su humanidad hace que después haga de eso un tipo de prédica, como le dicen. Porque sucede dentro del esquema de los evangelistas y los predicadores que ellos se comparten Dilo bien, discursos, que se pague su lujo con eso. que ellos se comparten Dilo discursos, que ellos bien. tienen talking points, que ellos quieren hacer cosas que motiven a la gente, que ellos hacen un show más que un servicio a la gente, más que una transmisión de palabra del Señor. Entonces, esa realidad, tú ¿Y tú sabes, sabes es, con es qué pasa muy... mucho eso? ¿Tú sabes con qué pasa mucho? Ajá. Con estos que se hacen llamar apóstoles, profetas. La Biblia no habla de profetas. La Biblia no Sí habla de dice. profetas. La profecía existe. Sí, pero no dice que va a haber más profetas, porque Sí, ya sí, no lo dice. sí. Ni dice de los apóstoles. Te digo, bueno, se desconectó Ni la llamada. habla de que va a haber más apóstoles tampoco. No, Eso es que el una comercialización de la palabra que se oye bonito. No necesariamente, pero vamos con Y esta llamadita. Buenos días, ¿quién nos hable desde dónde? Mira, a propósito del comentario que hizo Noelia, antes de hacer mi comentario, yo llamé a la persona a la cual voy a mencionar para pedirle permiso y le dije, ponle emisora, porque la emisora le pide un caso, para ponerte como ejemplo de un caso que se está planteando. Arturito Fortuna, en una iglesia, en un estado de éxtasis, de emoción, tiró la llave del carro a la ofrenda. Pero se apareció otra vez a las 7 de la mañana en la casa del pastor. Pastor, con todo el respeto que usted se merece, mire, parece que se me quedó la llave del carro. Yo vine a buscarla. Digo, no, Arturito, pero tú debiste dejártela porque te va a multiplicar el carro por 3. ay, sí. Tú debiste dejártela. Entonces me dijo, no, espérate, así no. Eso pasó. Arturito, se me está escuchando, responde. Muchísimas gracias, ciudadano. Gracias a Dios que Vamos con esta Arturito, llamada antes gracias a Dios que de Arturito se una levantó, pausa. se Buenos días, ¿quién levantó nos habla fuera de desde sí. dónde? Sí, buenos días. Discúlpenme de nuevo yo, pero quiero corregir a mi hermana Noelia, que la amo muchísimo con el tema de los apóstoles y profetas. La Biblia dice en el libro de Efesios capítulo 4:11 que Dios mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. Y cuando dice constituyó, habla en un verbo de presente progresivo, o sea que constituye y constituirá del griego koiné. Esa es la O sea, forma en la que tú la estás interpretando, Ani, pero no la no. forma en la que yo la interpreto. Sabemos que la Biblia tiene varias porque interpretaciones y que nadie sabe cuál es la correcta realmente. No, porque ese es el vocablo original. La Biblia Sí. se interpreta a sí mismo. No. Yo no necesito interpretar la Biblia. Ahí hay un vocablo específico en griego que habla de que constituye y constituirá, porque ese es el verbo griego que establece la interpretación del versículo, no lo que yo pueda es verdad. decir. Siguen habiendo profetas, siguen habiendo apóstoles, siguen habiendo pastores, porque si no hubiera ni No, apóstoles, pastores que enseñen la palabra, Así sí, maestros. pero escúchame, si no hubiera apóstoles y profetas, tampoco hubiera ni pastores, ni maestros, ni evangelistas, porque todos están dentro del mismo versículo, o sea, que no hubiera nada. Y dice la ¿Entiendes? Biblia, y no hará nada Jehová nuestro Dios sin antes decir. Hay muchos teólogos, hay Así muchos es. teólogos que difieren con lo que dice Ani y Vamos, con lo que señores. dice Eury.
Estrella 90.5 FM presentó Estrellas de la Opinión.